evangelio. La iglesia ya pasó la etapa de la vigilia segunda de la medianoche, la etapa más oscura que tuvo la iglesia, la crueldad entre la iglesia del Señor. La iglesia ya pasó la etapa de la vigilia del canto del gallo. Y ese canto del gallo fueron aquellos heraldos, como dijo la hermana Marlene hoy, como Martín Lutero, como Wycliffe, como Juan Hus, como Charles Phoenix, como Spurgeon, como todos esos hombres que levantaron una voz como el gallo que viene aclarando ya la venida de nuestro Señor. Trajo una luz y una gran esperanza a la iglesia, los reformadores. Pero hablamos de la vigilia que la iglesia está pasando, la de las 3 de la mañana para las 6. Es donde muchos se quedan dormidos y llegan tarde al trabajo. Muchos pierden el vuelo del avión, muchos pierden la salida del barco, muchos pierden la salida de ¿qué? Llegar tarde al horario de la lancha. ¿Qué más? En la mañana, de 3 a 6 de la mañana, mucha gente se queda, se confía, se adormece. Imagínate que en el templo no se parece lleno a las 5 de la mañana. Si fuera bueno que estuviéramos todos aquí, wow, ¿cómo sería esas 5 de la mañana desfilando? Mi sueño sería que saliéramos 100 personas a las 6 de la mañana aquí y mirar a la gente donde vienen de orar. 6 de la mañana, 100 personas saliendo. Pero estamos en la etapa que se adormecieron aquellas vírgenes. Así de que ese se llamó, ¿cómo se llamó la enseñanza? Las 4 vigilias que la iglesia, el Señor anticipó que iba a pasar su iglesia, las 4 vigilias. Hoy quiero predicarles con la ayuda del Señor sobre la iglesia modelo de hoy, o sea, una iglesia de modelo para el día de hoy. Una iglesia modelo para el día de hoy. Oiga bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Bienvenidos todos, welcome everybody in your house. Bienvenidos todos a su casa. Y queremos decirle a Rafael que hoy es el día que puede salir salvo, reconciliado con el Señor, porque estamos en la vigilia. Y hoy me gustó, hermano, que alguien me dijo, hermano Mesa, Maranata. Hermano Nayo apareció y dijo, Maranata, pastor. Dije yo, estamos prontos para saber, para aprender. Maranata, hermano Renato. Maranata, pastor. Ajá. Significa, hermano Pedro Juárez, significa Maranata, es un lenguaje que significa Cristo viene. Se cree que es idioma arameo. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Qué bonito que habláramos así, va. Hermano, Byron, Maranata. Ajá. Hermana Sandra, Maranata. Oiga, así se tiene que ser, Maranata, pastor. También yo sé que Cristo viene, pastor. Es lo que me está diciendo. Yo sé que Cristo viene, pastor. Maranata, hermana Margarita. No les digo que es una doctrina, pero fuese bonito que tuviéramos un estilo de vida así. Porque si nos andamos adormeciendo, esa palabra nos levanta. Se me había olvidado que Cristo viniera. Estoy haciendo una trampa por ahí. Pero espero que Dios nos hable ahorita, porque me gozo de lo que Dios nos va a hablar ahorita en este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, dile al que está a tu lado, ¿qué estás modelándome? Levántese y póngase de pie, porque ríase un momento antes que se moleste. Ríase un momento, dile que está a tu lado, reíte y espero no te molestes. Yo no sé cómo el Señor me levantó para eso. Señor, ¿para qué me das mensajes así? Y el Señor dice, mensajes, los del cielo son así, exhortadores, edificadores y consoladores. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 verso, vamos a leer del versículo 2 en adelante para entender
la contextualización del mensaje que estaremos elaborando a través de la ayuda del Espíritu Santo. El verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primero, diga conmigo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Remember everybody, recuérdense de último, esto va a ser algo pero definitivo de lo que Dios nos quiere hablar. Sigamos adelante, déjenme leer a mí y ahí vayan conmigo en el verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Saben? La palabra hermanos se encuentra 29 veces en estas cartas de Tesalonicenses, descluyéndose Pablo de los fariseos que era. Y ahora, porque un fariseo jamás llamaba a un gentil hermano. Miren lo que hace Dios. Miren lo que hace Dios. Si antes no querías abrazar a alguien por un orgullo tan terrible que teníamos, pero ahora queremos abrazar al alcohólico. ¿Cuántos alaban? Solo Dios lo puede hacer. Amén. Dice en el versículo 4, estamos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Verso 6. Y vosotros venisteis a ser, aleluya, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Oiga esto, qué poderoso. No sé si se lo va a animar a usted, pero a mí me anima. Recibiendo la palabra en medio de gran fiesta. Oiga, no se le olvide esa palabra gran. De gran tribulación, con tristeza, remember, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, mire esa palabra, de tal manera, que habéis sido, ahí está la palabra, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Qué poderoso es ser modelo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Qué grandes predicadores salieron de ahí. No solo en Macedonia, es decir, no solo en el estado de California, sino que también en Acaya, estado de Nevada o Arizona, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo, aleluya, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Padre, solo tú seas bendito y tu Hijo amado Jesús. Queremos darte gracias y alabanzas por darnos la oportunidad de presentar tu palabra, ya que aún los ángeles quisiesen este privilegio de anunciar tu palabra, pero tú, Señor, se concedió dársela a la iglesia. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti y alabarte y glorificarte y hacer culto, y alabado sea tu nombre. Gracias por este momento,
¿Cuántos, Señor, están partiendo de esta tierra, cayendo al gran abismo, al lamento, donde ya no hay esperanza? Pero aquí hay un pueblo que reconoce que ha sido tu misericordia que nos ha alcanzado, y es por ello que estamos con gozo, dándote alabanza y agradeciéndote, Dios, en esta tarde. Ya sea bendito tu nombre, Padre. Gracias por esta tarde. No soy digno de presentar el mensaje, pero tu sangre y tu justicia en la cruz nos presenta dignos delante de esta persona santa y delante de un Dios tan todopoderoso como el Padre. Gracias a ti, Señor. A la obra de la cruz del Calvario, cuantos dan gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios a la obra de esa sangre que derramó la sangre de Jesús? La sangre de Jesús que limpia nuestros pecados. Yo no sé si alguien más se puede alegrar mejor que lo que estaba oyendo. Yo no sé si alguien más se puede alegrar por la sangre, por la obra de la cruz del Calvario. Yo no sé si alguien puede tener más agradecimiento y alegría y gozo por la obra del Calvario. Sea bendito el nombre de Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús, iglesia. Bendito sea su nombre. Por favor, hagamos un convenio. En lo que yo predico, usted tiene derecho a alabar el nombre de Jesús. Tiene derecho a glorificarlo y decir: bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Puede sentarse. Dígale que está a tu lado: por favor, compórtate como Dios quiere que te comportes. Amén. Bueno, iglesia, comenzamos pues. Nuestro tema a darlo sería una iglesia modelo, no solamente para el día de hoy, sino que fue modelo en aquel pasado. Pero hablemos de una iglesia modelo que Pablo presenta. Y si Pablo lo dice es porque lo es. Yo no sé si tú dices amén. La palabra modelo en griego significa copos, pero es una palabra más del sentido común que tenemos nosotros de ver a alguien modelar. Es algo más allá de una modelación simple a una modelación delante del Señor perfecta, agradable. Muchos teólogos le ponen nombres como la iglesia agradable delante de Dios. Otros teólogos escriben una iglesia con el corazón de Jesús. Y tantos nombres que le han puesto los teólogos, porque son dignas esta iglesia de recordar y alabar su obra. ¿Cuándo comenzó esta iglesia? En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, esta iglesia fue fundada. Esta iglesia, hermanos queridos, esta iglesia fue, la carta que hemos leído fue enviada en el año 50 al 51 aproximado del tiempo de Pablo, de la era cristiana. Es decir, 50 años después de Cristo. Cuando hablamos después de Cristo, hablamos del nacimiento, amén. De ahí es que tenemos a partir de nuestra era, amén. Ahora bien, se cree que hay unas probabilidades donde los estudiosos dicen que se puede creer que fue la primera carta escrita por la mano del apóstol Pablo, aunque algunos debaten diciendo que es la de los Gálatas. No vamos a discutir en esa materia, porque a lo que Dios nos quiere llevar es a algo, el estilo de vida de aquellos cristianos que vivieron en Tesalónica. ¿Qué fue lo que motivó a escribir a este hombre llamado Pablo 2 cartas dirigidas a esta iglesia? ¿Qué fue? Primero, confirmó a los hermanos, oiga bien, a los nuevos convertidos de Tesalónica, los confirma andar en las verdades fundamentales que habían aprendido de él. 2, los exhorta a vivir una vida personal de santidad agradable al Señor. 3, los consuela por los que habían muerto en Cristo. 4, los instruye sobre la esperanza que tenía del regreso del Señor Jesús. ¿Qué resultados vio el apóstol Pablo a todo lo que él les enseñó de estas 4 cosas? ¿Saben qué es lo que vio? Vio una iglesia modelo.
Primero, Pablo nos podría decir de ellos, verlos a ellos, número uno, aprendamos esto. Número uno, ellos dirían, no solamente son hermanos y son creyentes. Hay tres elementos que enlazan la vida de un ser humano, una mujer, un hombre en Cristo. Y no pierda esto que le voy a decir. Primero dijera, no solamente son creyentes y son hermanos, sino siervos, modelos. ¿Qué significa eso? Era una comunidad cristiana dedicada al servicio de Dios. ¿Está notando? Dos, ellos dijera Pablo, no solamente son siervos dedicados a la obra de Dios, sino que también son hermanos. Pablo no le podría llamar hermanos a un mediocre. Pablo no le podría llamar hermano a alguien que no se lo merecía. Él dice, ellos son mis hermanos, modelos en su manera de vivir. Es decir, una comunidad santa. ¿Estamos aprendiendo, no, iglesia? Tres, Pablo dijera, ¿saben? No solamente son siervos dedicados a la obra del Señor, esta comunidad cristiana de Tesalónica, sino ni también solamente son mis hermanos amados dedicados a vivir una vida agradable, es decir, santa, sino que también son creyentes que modelan. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué son creyentes que modelan? Es decir, Pablo no le llamaría creyente a nadie que esté dudando de la venida del Señor. Es decir, que Pablo nos dijera, son creyentes modelos porque viven una vida de entusiasmo a la expectativa del arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé si alguien puede alabar el nombre del Señor. No. ¿Alguien puede alabar al Señor? Estoy hablando. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta tarde? Con estas tres cosas yo hiciera un esqueleto y le metiera carne para predicar, pero espérese, vamos a ir más adelante. Con esas tres cosas yo pudiera predicar, pero el Espíritu Santo quiere llevarnos más adelante. Pablo, oiga bien, vamos a ir a aprender algo. Pablo expresa el mentado apóstol. Pablo, un hombre, les hablaba anoche a los que vinieron a la vigilia. Dos cosas decían los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, no esté en la mente corta de un padrecito de la iglesia católica romana. No. Por favor, que el Señor reprenda esa mentira. Estamos hablando padres, aquellos que tomaron el lugar de los apóstoles. Es decir, Policarpio, San Ignacio, gente santa de Dios entregada. Ellos hablaban dos cosas, la historia de Pablo. Imagínense qué lindo. Pablo murió en la era de Nerón, 64 después de Cristo. No murió muy viejo, decapitado. Esa fama de Pablo, es decir, ese estilo de vida y entrega y pasión por la iglesia, era, hermanos, algo que consternaban los pueblos. ¿Qué consternamos nosotros? ¿Lástima? Pobrecitos hermanos, como es cristiano, raquítico. ¿Qué consternamos nosotros? ¿Lástima? ¿O consternamos lo que aquellos padres decían de Pablo? Dos cosas aprendimos de Pablo, que Juan nos contó. El último de los apóstoles que murió de último, no murió como un mártir, pero murió como un héroe de la fe, llamado Juan. Juan les transmitió la historia de Pablo. ¿Y cómo aprendieron ellos? Dos cosas que Pablo hacía en cada ciudad, pueblo o lugar que llegara. ¿Y cuáles eran? Dos cosas. Una, ellos podían provocar una revolución contra ellos, es decir, persecución. Dos, un avivamiento traído del cielo a ese lugar. Dos cosas aprendieron ellos. Lo más interesante de esta forma de expresar de Pablo, de sus hermanos, de los tesalonicenses, fue esto. Oiga bien, fue esto. Pablo expresa en el verso 3, leamos: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primero diga conmigo, obra de vuestra fe. Dígale al que está a tu lado, ¿cuál es la obra de tu fe? Dos, del trabajo de vuestro amor. Dígale al que está a tu lado, ¿cuál es el trabajo de tu amor en la iglesia? Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hagamos
una pausa y detengámonos ahí. Cuando el apóstol Pablo hace esta mención, a continuación veremos la función respectiva de las tres grandes virtudes que tienen que enlazar en la vida genuina de un cristiano. ¿Cuáles son? Primero Pablo menciona fe. ¿Cuál es la otra? Pablo menciona amor. Y tercera, esperanza. Nótelas, por favor. La obra de vuestra fe, ¿qué significa en griego? Ergón. Esto significa la fe salvadora. Es decir, que Pablo está mencionando que la fe salvadora es la fe que actúa. ¿Qué es eso, Pablo? La fe que actúa. Ellos, es decir, se despojaron de la vida vieja. Hermano, tú eres salvo. Sí, pero ahí estoy, que hay cosas que todavía no puedo dejar. Mire lo que la palabra en griego significa ergón. Significa la fe que salva es una fe que actúa. Es decir, que aquella comunidad cristiana de Tesalónica, cuando recibieron a Cristo, se despojaron de la vida vieja. ¿Qué significa esto? La palabra ergón tiene un sentido más allá de lo que nosotros podamos entender. Dice, de la vida mundana, es decir, de todo lo que ofendía a Dios. Muchos eran, oiga bien, muchos practicaban brujería. Otros practicaban adivinación. Otros amaban el dinero, es decir, habían empresarios. ¿Sabía usted que Tesalónica era una ciudad de un puerto principal de Grecia? Oiga, no solamente era de Grecia, sino que era una línea. Era algo que transmitía lo Oriente y Europa. Era algo donde todos tenían que pasar por ahí. Por lo tanto, se le puede llamar una ciudad metropolitana. Era una ciudad próspera. Era un lugar donde la comunidad cristiana que fue salva. Es decir, ahí había más gentiles. Es decir, que no eran judíos, israelitas o hebreos. Eran gentiles. Pero por ende, ellos practicaban brujería. Oiga lo que me quiere llevar el Señor. Practicaban, habían gente entregado al materialismo. Es decir, amaban el dinero. Estamos aquí, iglesia. Es decir, también había comunidad que amaba. No estoy ofendiendo, solo estoy aprendiendo lo que yo aprendí o diciendo lo que yo aprendí. Había gente en Tesalónica que era amante del deporte. Lea historia. Primero usted lo va a aprender de dónde viene la palabra Olympus. Ningún deporte salió aquí en América. Los mayas incluso hicieron deporte, pero los griegos son muy antiguos y tenían deporte 2000 años antes de Cristo. Los mayas 2000 años de nuestra era. Los griegos eran amantes del deporte. Pablo en muchas frases habló a Timoteo frases, es decir, agarraba algo, es decir, éramos como menciona el atleta, el que corre. Él explica que el que corre queriendo ganar y se expone a tanto sacrificio el corredor. Ahora, ¿por qué Pablo usa todos esos lenguajes metáforos en sus escritos? Porque sabía quiénes eran los tesalónicos. Sabía quién era Timoteo. Timoteo, una mezcla judía con gentil, griego, judío. Ahora bien, esta palabra quiere decir ergón. Significa que esas personas, cuando recibieron a Cristo, muchos que practicaban brujería se soltaron de la brujería. Habían libros de brujería que decidieron un día sacar todos los libros y los fueron a tirar a un río. Otros los quemaron. La historia de los tesalónicos hablan. L. Morris escribe, tiene comentarios de primera carta y segunda carta de Tesalonicenses, y habla de la historia de esa comunidad. Era una comunidad, es decir, describir como los tiempos de hoy. Nos gustaba el placer. A ellos les gustaba el placer. A ellos les gustaba el deporte. Es decir, había aquí, si sacamos y estudiamos a cada familia no es igual a la una a la otra. Pero todos tenemos algo que ofendía a Dios. Es decir, que si aquí hay una familia muy sana, que no tomaban y no andaban en discoteca, nada que ver de eso, no eran maleantes, pero algo tenían que ofendía a Dios. Así los tesalónicos, esa comunidad, oiga bien, se despojó del ego personal. Es decir, habían personas que se amaban a sí mismos, solo pensaban en ellos. El egocentrismo. Se despojaron de la idolatría, se despojaron de la lujuria.
Es decir, que cuando esta palabra ergón en griego significa la fe salvadora, es la fe que hace revolución adentro del hombre y despoja todo. Dicen amén. 2. El trabajo de vuestro amor. La palabra, el trabajo. Oiga, esta palabra no es la misma. Amor, no más solo amor, como muchos, amor, es que nadie me ama, es que no. Esta palabra aquí no es una palabra ágape, es una palabra con solidez. Es decir, para Pablo, el que dice que ama, tiene que ser en griego, kopos. ¿Qué significa eso, pastor? Yo no lo entiendo. Porque hay gente que dice, yo amo, sí, pero amar del hecho al hecho hay mucho estrecho. Del dicho al hecho, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Es decir, usted no va a mencionar, usted no va a poder mostrarle a Dios que le ama si usted no hace copos. ¿Qué quiere decir esa palabra copos? Indica, oiga bien, siempre un trabajo pesado. Vamos a encontrar cosas pesadas, molestas, fatigoso. Diga todo lo que hacían ellos. Nosotros no queremos hacer nada. Y la frase dada a entender significa que ellos lo que hacían muchas veces sentían pesado, pero eso no significó. Ellos decían, pesa, pero como amamos al Señor lo tenemos que hacer. Lo que decía esta comunidad en otra, dice el comentarista L. Morris, decía, esto nos trae fatiga, pero como amamos hay que hacerlo. Eso significa copos. Oiga, entonces decía uno a la otra, ¿sabes qué? Esto nos irrita y nos trae persecución, pero como amamos hay que terminarlo. Espero que estemos entendiendo. El trabajo de vuestro amor significa copos. Eso significa estar dispuesto, oiga bien, que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado Jesús. Esto significa estar dispuesto. Oiga bien, que el verdadero amor significa estar dispuesto a soportar por el bien de la obra del amado y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3. La paciencia de vuestra esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se inicia el aguante bajo el peso de circunstancias adversas, esperando a Jesucristo del cielo? Cuando Pablo escribe la paciencia de vuestra esperanza, significa esto, que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, vamos a ir leyendo el verso 4 para entenderle. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues está en el verso 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder y en el Espíritu Santo, en la plena certidumbre. Oiga bien, en pleno certidumbre significa había tribulación. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Oiga cómo vivían ellos. ¿En medio de qué? De gran tribulación. Ellos tenían, primero, ellos habían dado a entender que se habían despojado de una vida antigua. No tenían ya nada que ver con la vida pasada. 2, ellos entendían que si decían amamos, el amor lleva sacrificio. Ellos entendieron el lenguaje de Pablo cuando habla ya en Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Nótese, vamos a notar el verso 6. En el verso 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores. Me gusta esa palabra. Primero vamos a ver en el verso 6 que ellos habían llegado a ser imitadores de ellos. ¿Quiénes ellos? De Pablo, de Timoteo, de Silvano, de todos aquellos que andaban con Pablo. Oiga bien, eran hombres que podían ver a gente modelo.
ellos, Pablo dice, fueron, no solamente se expusieron a querernos imitar a nosotros, sino que pasaron algo más allá. En el capítulo 2, él habla del gozo de esto. ¿Saben qué hicieron ellos? Ellos no solamente imitaron a los apóstoles, sino que dice, y del Señor. ¿Qué Señor? 1 Corintios 11, ¿qué dice? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es lo que Pablo dice. Oiga, ¿saben qué? No solamente nos están imitando a nosotros, sino que han imitado al Señor. Espérenme, lo que quiero llegar. No déjeme impaciente. Y solo eso, pastor. Hay gente que quiere más y no sabe ni lo primero que hemos leído. Diga bien. Primer reto. Estamos comenzando. Ellos imitaban a Pablo. Y después fueron atrevidos e imitaron al Señor. Después, 2. Note eso lo que dice en el verso 6. Que los tesalonicenses recibieron la palabra, es decir, se convirtieron a Cristo en medio de gran tribulación. El escritor L. Morris dice, oiga bien, que cuando se pone a prueba la verdadera conversión es en los momentos más difíciles de la vida. ¿Quién está pasando algo aquí tan difícil? Me gustó lo que dijo hermano Marlon un sábado, que muchos de ustedes no vinieron porque no pudieron. Así dicen. Pero oiga bien, la verdadera conversión del cristiano se prueba en los tiempos más difíciles. Jesús dijo algo. Aquí puede haber gente que le gusta la palabra, le escucha la palabra, aplaude la palabra, pero usted puede ser de 3 tipos de tierra. Usted puede ser una tierra espinosa, usted puede ser una tierra donde había mucha piedra, o usted puede estar en la orilla. Pero el verdadero nacimiento del hombre y la mujer en Cristo se prueba en los tiempos más difíciles y precarios de la vida. Yo lo motivo a usted. Si usted está pasando algo, no le eche la culpa a Dios. Dios lo único que está haciendo es, hijo, quiero ver que lo que está brillando es puro. ¿Alguien puede dar un aplauso? Es lo único que el Señor. Y yo de último voy a pasar a mi esposa y voy a pedir perdón que no le dije el sábado porque ella tuvo un momento muy difícil el miércoles. Empujó un carro como más de 5 metros, dice ella, y no es que ella le tenga la culpa. Hay veces, como me dijo una familia, no diga nada, pastor, que hay una familia que siempre dice que ustedes, pero oiga bien, yo les amo a quien quiera exponer, pero mi esposa no tuvo la culpa, ella hizo bien el stop. El problema es que el otro rebasó. Si hubiera tenido la culpa mi esposa, se hubiera quedado el del carro ahí. ¿Es quién tuvo la culpa? El que se fue huyendo. Pero ahí está viva, gracias a Dios. Y le digo yo a ella cuando estaba estudiando esto, hija, todas las cosas que pasemos difíciles, solamente me va a decir el Señor, si lo que predicas allá es verdadero bajo. Si los que cantan aquí bien bonito, lo van a cantar en los problemas. Si los que servimos en la obra del Señor, lo vamos a demostrar en los tiempos más difíciles. Lo único que nos está trayendo la palabra hoy es, dice que esa comunidad cristiana de Tesalónica eran hombres y mujeres como nosotros. Pero lo único que cuando ellos entendieron y recibieron la palabra, fueron convencidos, sus conversiones se probaron en la tribulación. Ellos, mis hermanos queridos, fueron gente que le mostraron a Dios que sí, sus aleluyas y gloria a Dios eran reales en su vida. Aleluya. Notemos el verso 6 del mismo. Tenemos también la gran paradoja cristiana que dice L. Morris. ¿Cuál es esa paradoja cristiana? Dice, cuando Pablo dice del gozo en medio de la gran
¿qué nos está hablando el Espíritu de Dios? Este no es un gozo espontáneo producido por recursos psicológicos, ya que por ende la iglesia contemporánea está movida, se ríe cuando todo va bien. ¿Ah? Vete un cristiano ahí que todo va bien, te abraza y te dice tantas cosas bonitas. Pero vete algo que va mal, el gozo se apagó. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar, como decía anoche, vigilar, hacer vigilia y ayuno. Debemos de salir de aquel estilo de vida. Hay gente que ayuna y vigila solo cuando la vida está difícil, de él o de ella. Pero no agarra un estilo de vida de ayunar y vigilar por agradecimiento a Dios. Y es decir, que nosotros tenemos que estar contentos, gozosos, porque nuestro gozo, los tesalónicos que estaban en un tiempo difícil de gran tribulación, mostraron su convertimiento en gozo. Los teólogos le llaman, oiga bien lo que le llaman, que tenemos la gran paradoja cristiana del gozo en medio de la gran persecución. Es decir, que usted y yo vamos a dar resultados, vamos a ver lo que somos en tiempos precarios, y Dios va a querer ver el gozo de su espíritu, porque el gozo que yo tengo y el que tú tienes, te voy a decir que Dios nos quiere sacar de ese montón, de esa gente común que se ríe y se goza cuando todo va bien. Esos cristianos que aprenden que cuando le aplauden, cuando le reconocen, ellos se ríen 100 a 100. Pero oiga bien, Dios no quiere ese estilo de vida, porque ese estilo de vida delante de Dios es mediocre. Pero el estilo de vida que Dios quiere es que cuando nuestra vida esté difícil, mostremos el gozo no provocado por recursos psicológicos. Es decir, cuando te regalan algo, cuando te brindan bien, cuando te brindan los recursos. No. Que nuestro gozo es producido por el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra conversión. Cuando los cristianos se gozan en tiempos difíciles, están enseñándole al mundo y a Dios, están modelando al cielo y a la tierra. Gozo es lo que Dios espera de su vida y mi vida en tiempos difíciles. Era tan ejemplar esta iglesia, seguimos, ¿verdad, iglesia? Que había sido la imitación de Cristo por parte de los creyentes en toda Grecia. Es decir, que Grecia tenía muchos pueblos, y se los puedo leer aquí en la biblita que tengo aquí. Es decir, que ahí estaba Filipos, Neápolis, Tracia, Samatrocia, Troas. Bueno, Troas ya está en Asia, porque lo que estamos hablando de Macedonia y Acaya es Grecia, que le pertenece a Europa. Corinto, Atenas y todos esos lugares. Mire cuántos lugares modeló esta iglesia, que ellos a su vez se habían convertido en modelos que imitar no solamente a los de su lugar, sino afuera. Y a veces nosotros aquí somos una cosa, pero que somos afuera. Dile que está a tu lado, no te enojes, solo es una advertencia. Que eres afuera. Dígale. Marlon, no te enojes, solo te estoy preguntando que somos afuera, ¿verdad? Verso 7. Estamos en el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire qué tan importante, hermano. A veces dicen por ahí, pero no aquí, por allá. Pero dicen por ahí, pero no aquí. Que hay veces algunos hermanitos de la iglesia se comportan como ángeles en la iglesia, pero que en casa y en trabajo son diablitos. Dile que está a tu lado, ¿será eso contigo o será eso conmigo? Dios nos conoce. ¿Ah? Fíjense qué importante. ¿Por qué era modelo? No modelaban solo adentro. Es decir, que el modelo de Cristo no se está encerrado en 4 paredes. Es decir, que el modelo de Dios, la iglesia modelo de Dios, tiene que ser afuera y adentro. Adentro y afuera, afuera y adentro, adentro y afuera. Modelos para el Señor y para el mundo. De Acaya. Fíjense, hermano, qué lindo. Eran imitadores de Macedonia y Acaya. Eran las 2 provincias más grandes que tenía Grecia.
eran creyentes que sin ningún problema modelaban. Pablo usa el término en griego topus. L. Morris dice esto: es una gran alabanza lo que Pablo habla a los corintios. Oiga lo que dice: esto es una gran alabanza, ya que en primer lugar a ninguna otra iglesia llamó Pablo topos, que significa en nuestro entendimiento, idioma, modelo. Oiga lo que dice este comentarista: a ninguna otra iglesia llamó Pablo modelo. Y en segundo lugar, dice este escritor, piensa de ellos como modelo. O sea, Pablo no solo le basta escribir que ellos eran modelo. Pablo pensaba siempre en aquella vida ejemplar que daban sus hermanos de Tesalónica. Dice, Pablo dice, este comentarista dice, no solo eran modelos para los paganos, sino para todas las iglesias cristianas que estaban en Grecia. Wow. El impacto de esta ejemplaridad se encuentra, y hay gente, el Señor nos va a tomar especialmente a cada uno de nosotros en el verso 9 y 10. Ahí está el impacto del mensaje. Es el impacto que Pablo hace. Oiga lo que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. 1. 2. ¿Para qué se convirtieron esta gente? ¿Para estar sentado en la iglesia? Y que está a tu lado, ¿para qué te hiciste cristiano? Primero Pablo dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Aquí nos tenemos que convertir a Dios. Hay gente que se convierte a familias dentro de las iglesias, a las denominaciones. Gente son capaces de mi dominación y que no sé qué, y si vivió por ella muero. No, tenemos que morirnos por la dominación, por Cristo. Y dice: porque os convertisteis de los ídolos a Dios. Número 2, para servir al Dios. Primero, Pablo no le basta para servir a Dios. Pablo aclara bien entre el cielo y la tierra y la gente. Y dice: al Dios que ve, oiga bien, al Dios vivo. Diga conmigo: vivo y verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego dice 3, y esperar. ¿A quién? ¿Y de dónde? De los cielos a su Hijo. Y Pablo aclara: al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la gran tribulación. Todos alaban al Señor. Esto es el mensaje que Dios quiere que tú recibas. Primero, estas evidencias, 3 pruebas de la evidencia de la conversión de un verdadero hijo de Dios. Usted y yo, si no estamos muy convencidos en nuestro convertimiento, tenemos tiempo hoy dice el Señor, para convertirnos de corazón, del alma y de la mente a Dios. Ellos dieron evidencia de la conversión genuina. Primero, cuando alguien se convierte, dejando toda la vida mundana, pasada, vieja, el estilo que Dios aborrece, se convierte uno. ¿Para qué a Dios? Cristo no está diciendo, oigan bien, Cristo lo que está diciendo, ¿saben qué? Cuando alguien se convierte a mí, va a haber del alma y del espíritu algo que va a salir de él y de ella. ¿Y qué va a salir? Va a salir amor por mi obra. De Dios no lo vamos a engañar. Me gustó lo que hermana Marlene dijo de lo que hacen los niños de la familia se enseña. Es una alabanza.
Por 4 años están esta familia aquí en la iglesia, serviciales. El reto más grande que me dijo hermano Mesa es esto: cruzar ese puente y venir aquí en tráficos pesados. Anoche por lo menos, no me preocupe llamar, venía en el puente 10 de la noche a la vigilia. Circunstancias que habían pasado, situaciones que no, yo sé que no tienen ahorita una economía tan buena, pero no se quedaron quejándose. Alabanza. Usted habló no por carne y sangre, hermana Marlene. Yo conozco mis ovejas. Y algunos hermanos conocen uno al otro. Y eso es lo que le digo yo. Es lo que Pablo, y dar alabanza no significa, Pablo alabó a esta gente. Y dice, ¿saben? Ellos dieron 3 pruebas evidentes de su verdadera conversión. Ya es lo que el Espíritu Santo nos está hablando ahorita. ¿Saben? 3 pruebas evidentes que tenemos que dar delante del Dios el Padre. ¿Cuál es, el pastor? ¿Cuál es, hermano Alexis? ¿Saben? La primera es, se convirtieron, es decir, dejaron la vida pasada. No regresaron a la adivinación, a la brujería, a la esclavitud por el afanarse y tener más dinero. No volvieron a la lascivia, no volvieron al chisme, no volvieron a la envidia y al orgullo del hombre y de la mujer. Hay un orgullo terrible en la gente o en uno. Yo gracias a Dios, yo creo que tenemos que ser libres de eso. Un orgullo que no se le puede decir nada a nadie y ya no le hablan a uno. Jesús destronó el orgullo de Pedro. Pedro era un simple pescador, y como dicen por ahí, son los que tienen algo de dinero son orgullosos. No, también hay gente pobre como nosotros, somos orgullosas. Pedro era orgulloso, pero Jesús con palabras, porque la palabra de Dios destruena y bota. Y Pedro le confrontaba al Señor con palabras y le decía, ¿qué decirte vosotros? Lo estaba confrontando, botando algo. Necesitamos que Dios nos bote algo en nuestra vida, algo que muchas veces el Espíritu sabe, lo que tenemos oculto, Dios nos quiere botar. Su palabra es la única que nos puede ayudar, hermanos. La palabra verdadera. Dice 3 evidencias que tenemos que dar delante del Padre, no de mí, no de ninguna misión, porque la misión no nos va a salvar, ni el pastor. El pastor tiene que vivir preocupado por su salvación, como ustedes también. 3 evidencias que tenemos que dar, hermanos. ¿Cuál evidencia estamos dando? El mensaje que el Señor nos tiene para concluir es: el Señor nos pregunta hoy, ¿qué es lo que modelamos de nuestra vida cristiana? ¿Qué es? Solo usted lo sabe, no me lo diga. Pero hay alguien que sí lo sabe, el Señor. ¿Qué es el estilo? ¿Qué es lo que modela mi vida ante Dios y los hombres? Hay cosas que uno no le toma importancia. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí no me importa. No. Nos tiene que importar que somos cartas leídas. Y a estos hermanos les importaba la gente de afuera. ¿Y cómo les importaba? Es decir, se preocupaban a decir, soy cristiano de verdad. Es decir, ya no participo en las obras de la brujería. Ya no participo en las obras que antes me arrastraban los domingos y los sábados a perder mi tiempo. Mientras que ahora busco la casa de Dios. Busco la casa de Dios. Y cuando caminamos así, estamos hablándole al mundo que estamos convertidos a Dios, del alma, del espíritu y de nuestro corazón. Yo seré así siempre predicando, hermano. Y seré así. Dios me habla a mí y le habla a usted. De todo nuestro corazón tenemos que dar evidencia ante el Padre. Yo le quisiera enseñar lo que ando estudiando anticipadamente. Si el Señor nos trae vivo de eso donde vamos, porque yo tengo una expectativa que Dios nos va a sacudir y nos va a agarrar así y nos va a bendecir. Y yo decía, Señor, no nos dejes ir si no llevamos otro estilo de vida. Yo no me conformo con lo que soy. Yo no me conformo con lo que sepo. Y yo ahí les ando enseñando a los muchachos, mira lo que ando leyendo ya. Y un día el Señor me va a decir, hermano, ¿pero por qué anda leyendo? Porque si un día el Señor me dice, predica de esto. Mire, ahí llegaron los mensajes vivos. Y los llegaron los mensajes y dice, tengo un mensaje que se llama la diferencia entre la bendición de Dios y la aprobación de Dios. Tengo otro mensaje que se llama el peligro de ser muy prósperos.
Y todos esos ahí los ando leyendo. Un día el Señor me dice, ahora es tiempo. Dios dice, diligentes quiero, no flojo. ¿Qué evidencias estamos dando, hermanos? ¿El pastor le preocupa tanto eso a usted? A mí, sí. Y a Dios también. Nos tenemos que preocupar qué estamos modelando. Nuestra evidencia de nuestra conversión tiene que ser esto. Primero, estar convencido, convertido a Dios y no jalar, no ir atrás de aquello que nos jalaba antes. Segundo, nuestra evidencia de nuestro convertimiento al Señor va a ser evidente una entrega al servicio de Dios. Es decir, los tesalónicos se habían convertido a Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, que se habían apartado de todo lo que ofendía al Señor. 2, eso significa apartarse, no, perdón, en el 1, esto significa apartar de todo lo que ofendía al Señor. Significaba que era una iglesia que modelaba santidad. No puedo saltarme eso, no puedo saltar. Primero, oiga bien, la comunidad de Tesalónica, los cristianos de Tesalónica, era una comunidad que se habían convertido y se habían despojado de sus ídolos. Es decir, se dedicaron a Dios, a apartarse de todo lo que ofendía a Dios. Y eso lo llevó a ser una iglesia modelo que modelaban santidad. Porque santidad significa apartado de. Apartado de significa apartado de lo que a Dios no le agrada. Apartado de la lujuria, apartado de chisme, apartado de brujería, apartado. La idolatría puede significar no solamente adorar estatuas, sino a lo que le damos tiempo. A donde le damos más tiempo en la idolatría. Tu ídolo puede llegar a ser hasta tu trabajo. Tu ídolo puede llegar a ser tu familia. Tu ídolo puede llegar a ser tu esposa. Tu ídolo puede llegar. Ay, hermano, exagerado. No, créalo que Dios lo mira así. Pablo le dijo que eran idólatras los que amaban el dinero. Oiga, idólatra se puede convertir a alguien que le da más su tiempo al trabajo. Oiga, tengamos cuidado. Estados Unidos ha enredado a muchos cristianos metiéndonos al trabajo. Pero recuerde que el mensaje del cielo decía: no os afanéis de qué comer o de qué vestir. Mensaje del cielo. Jesús lo dijo. Es decir, que era una iglesia que modelaba santidad. 2, las evidencias del verdadero conversión de los tesalónicos lo mostraron por el servicio al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo? ¿Qué significa esto? Es decir, era una iglesia que se esforzaba, oiga bien, daban tiempo a la obra del Señor y de Dios. Eran cristianos que trabajaban arduamente aunque las cosas estaban adversas. Era una iglesia que modelaba trabajo adelante de Dios. Estaba modelando. Imagínate qué lindo, hermano limpio, modelar al Señor santidad, pero la santidad no debe bastar al hombre, porque la santidad me impulsa a trabajar, porque el que va a estar ahí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsa a los santos, es decir, a trabajar. Yo decía la otra vez, nadie es salvo por obras, pero los salvos hacen obras. Amén. Entonces, estamos ahí hablando de que 3 evidencias de la verdadera conversión de los tesalónicas era que buscaron una vida santa, es decir, se apartaron de todo lo que desagradaba a Dios y luego servían al Dios vivo y verdadero. Es decir, que ellos se esforzaban a trabajar de las cosas que eran necesarias en la iglesia, es decir, que evangelizaban. ¿Es trabajo eso o no es trabajo? La Biblia dice, verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Es importante, hermano. Esta evidencia tiene que ser en nosotros real. Vamos a mostrarlo. Una iglesia que modela no es una iglesia que solo se viene a sentar en su sillón. Cuando hablamos de iglesia hablamos de usted y de yo, que somos cristianos, porque somos la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene que no solo buscar el estilo de santidad, sino que también de preocuparse por dar el mensaje de salvación. A mí me gusta esa palabra que Pablo dice. Él dice: de vosotros ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y aquella, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ay, mire lo que viene. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quisiese, y anhela el Espíritu Santo, decirle a esta iglesia así un día: ya no tengo que exhortarles.
Imaginen que el Espíritu Santo dijera aquí así: ya no tengo por qué insultarles. Y alguien le dijera: Espíritu Santo, ¿y por qué? He visto cómo se han apartado de todo mal. He visto que se apartaron de su propio ego, de sus conveniencias propias. He visto que se apartaron de la lujuria. He visto que se apartaron del orgullo. He visto que se apartaron de la gritería y de los pleitos. He visto que se apartaron de los que les gustaba leer los horóscopos. He visto que se apartaron de los que les gustaba ver televisión, telenovelas. He visto que se apartaron y una lista grande que pasa al Espíritu Santo. Señor, sí, ya no tengo necesidad, dijera el Espíritu Santo, anhelar a ser en esto. Y saben, anhelo que el Espíritu Santo un día diga esto. Pero oiga, el Espíritu Santo dijo: este es el comienzo, dijo la otra vez. El comienzo es lo que tenemos que hacer. Comenzamos a evangelizar, no terminemos esa obra de evangelizar, por favor. Alguien de ustedes tiene que apoyar más este evangelismo. Alguien de ustedes tiene que decir: pongámonos los motores más. Oiga, la familia tal, la hermana tal, los hermanos tal están ahí. Nosotros ¿qué hacemos? Debemos levantarnos temprano. Vamos, hagamos algo por el evangelismo. Alguien puede dar un aplauso como el hermano se emociona aquí y los demás no se quieren emocionar. Evangelismo representa esforzarse. Evangelismo representa, hermanos, trabajo arduo. Evangelismo representa algo que se necesita hacer con sudor y pasión. No, queremos evangelizar sin sudar. Esta sería la segunda evidencia. La tercera evidencia de la verdadera conversión a Cristo de los tesalónicas se mostró en esperar el regreso de Cristo. Cristianos que ni les gusta eso hablar, porque ¿saben qué? No están bien convertidos. Y si los tuvieron un día, hoy no lo están. Por eso no quieren hablar del rapto. No les conviene hablar del rapto, no les trae ni emoción. ¿Saben los únicos que les trae emoción el rapto? Y cuando hablo de emoción, hay gente que dice: pastor, y nosotros tenemos que tener emoción. Pues si nos estuviéramos muertos, pues. Dios nos dejó nuestra emoción, no la va a quitar, porque Dios quiere que aquellas emociones que le entregamos, nuestras pasiones al mundo, ahora se las entreguemos a la obra de Él y a su Hijo. Nosotros damos un aplauso, pues. Eso que nos hace emocionar, eso que es, ¿verdad? Y ahora entonces ellos, es decir, ¿qué significa esto? Esperar el regreso de Cristo. Es decir, tenían una expectativa viva cada día, que vivían, oiga bien, esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¡Viva! Esta gente, aleluya. Yo me imagino, hermana reina, Maranata. Esto viene. Estaban tanto a la expectativa del rapto que eso los hacía modelar ante el trono de Dios y ante la gente mundana. ¿Qué estamos modelando, iglesia? Póngase de pie. ¿Qué modelamos, iglesia? ¿Modelamos más nuestro estilo de vivir? ¿Modelamos más a nuestra familia que la obra del Señor? ¿Modelamos más nuestros caprichos y nuestras modas? ¿Qué modela, iglesia? Dios dice hoy, por nombre a cada uno los conoce. ¿Qué estamos modelando? Cristo nos dice a través de su Espíritu: yo te conozco. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dijo a la iglesia de Esmirna. Conozco tus pruebas y tu tribulación. Mírenme, iglesia, un ratito. Sigue ahí, hermano. Mírenme, hermano. Quiero concluir con esto. Anoche le decía al hermano Mesa: no tenemos recursos para tener un lugar para nosotros, una iglesia propia. Otros exhiben lo que tienen.
No tenemos como decir, tengo $5,000 de la iglesia, vamos a ir a pagar un lugar. No podemos. Y el hermano me dijo, no se preocupe, Dios está preocupado en otras cosas más que tener las cosas que nosotros creemos que pueden agradar a Dios. Y Dios me llevó ayer en la vigilia el mensaje de Esmirna y de la iglesia Laodicea. Había una iglesia que para el mundo no podía modelar riquezas, no podía modelar recursos materiales. Miren lo que dice capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia estaba siendo vista en el trono del Cordero. Ella modelaba al Señor porque Él dice: yo conozco. ¿Qué significa ese lenguaje? Yo conozco. Es alguien que está viendo, está atento. Cristo estaba atento a esa iglesia de Esmirna, pero había otra iglesia que trataba de modelar, pero no modelaba lo que Dios quería que modelara. Está en Apocalipsis 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, Dios de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, le dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras de blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta iglesia no había aprobado delante del Señor, porque le llama a regresar, o sea, arrepentirse. Pero aquella iglesia solo le dice: sé fiel. Es decir, estaba bien con Dios. Solo le dice: sé fiel. A esta le dice: arrepiéntete. Es decir, hay cosas que creemos que modelan a Dios, pero hay cosas que lo que creemos que modela a Dios no modela a Dios. Las únicas cosas que Dios le va a agradar son las que hemos visto en Tesalónica: una iglesia que se apartó de todo lo desagradable, de todo lo que ofendía a Dios. Y 2, una iglesia que servía a Dios, que se esforzaba. No te preocupes si estás pasando momentos difíciles. Tratemos de agradar a Dios, de modelar que lo que al fin va a importar en los días finales de nuestros días en esta tierra va a ser lo que hicimos hacia Dios. Dios dice: hijo, hija, solo tú sabes qué modelas delante de mí. Solo tú sabes, hijo, hija. Y yo, dice el Señor, Él sabe qué estilo de vida modelamos ante Él y ante el mundo.
Una tarde donde vienes a reflexionar nuestras vidas. Preocupémonos en modelar ante Dios antes que modelarle al hombre. La modelación a Dios es la santidad del hombre y la mujer. Pablo describió el primer paso, decir, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Luego Pablo dice que ellos con amor hacían el trabajo hacia la obra del Señor. Se habían convertido para servirle al Dios vivo y verdadero. Luego ellos vivían con la expectativa viva cada día de que Cristo regresaba pronto. Una iglesia así es una iglesia que modela ante el trono del Padre y del Hijo. Una iglesia así, la que busca a Dios de entre nosotros, es la que el Señor espera ver en nosotros, es la que el Señor espera ver en mi vida y en su vida. ¿Qué modelamos ante Él? Dios se encargará de darte alabanza cuando entres en su presencia y te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo, al gozo de tu Señor. Tratemos, esforcémonos de modelarle a Dios. Modelarle a Dios. Dios quiere que modelemos nuestra vida cristiana. Y estos son los tres evidencias para modelar una vida apartada del mal y una vida entregada a la obra de Dios y una vida con una expectativa viva que Cristo viene pronto del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios espera de nosotros esas evidencias. ¡Aleluya! Si hay alguien hoy que quiere venir a Cristo, reconciliarse, puede pasar al frente. ¿Hay alguien hoy? ¿Sabe, hermano y hermana? Mírame un ratito, no te sientas. No te sientas. Ya te vas a ir a sentarte.